Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Le damos toda la honra, la gloria al Señor, porque Él ha sido bueno en todo este tiempo. Hoy vamos a continuar, vamos a llegar al capítulo 2. Ahora ya comenzamos, donde habla de tratar a todos por igual. ¿Mm? Tratar a todos por igual. Y este es un pecado, el favoritismo o la acepción de personas. Recuerde que el jueves pasado estábamos hablando de refrenar la lengua, mas hoy debemos tratar a todos igual. Vamos a hacer este capítulo 2 y los primeros 14 versículos más o menos hablan sobre el trato que debemos tener hacia todos los demás. Debemos tratar a todos igual y no hacer distinción ni diferencia. ¿Ya? Este dibujo ahí nos muestra esa forma de hacer distinción, en este caso por el color, ¿eh? Dejando fuera del grupo al verde, pero nosotros debemos tratar a todos por igual. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde ahora y ahí vamos a comenzar y vamos a orar también al Señor. Amén. Y de inmediato vamos a ver el pasaje que nos corresponde, Santiago capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 4. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Vamos a orar al Señor. Amén. Padre, gracias le damos. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, que nos da el poder escudriñar su palabra. Gracias, Señor, por su bondad, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque en todo tiempo usted es el que hace la diferencia. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza. Pido por las familias, por los matrimonios, por los hermanos que están solos o las hermanas, para que usted les bendiga. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad y glorifíquese, Padre, en cada una de las peticiones y las necesidades que tenemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es el pasaje, ¿ya? Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y en esto, hermano, debemos tener tanto cuidado, ya tanto cuidado en la forma y la manera en que tratamos a los hermanos de la congregación y procurar no hacer distinciones, ya, procurar no hacer favoritismo. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano, el creyente, eh, debe actuar siempre en conformidad con su fe y con el modelo que tenemos, que es Jesucristo. Amén. El modelo que tenemos es Jesucristo. Y en una versión, una traducción más moderna, la TLA, este mismo pasaje que leímos eh, aparece de esta forma. Dice, hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínese que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada y ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo. Serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Ay, Señor, ¿sabe? Esta situación
me hace pensar en esto de las discriminaciones, ¿ya? Las discriminaciones. Santiago está preocupado porque él ha visto esta situación en alguna iglesia, ¿ya? La verdad es que esta, esta situación que él habla eh, es porque le está escribiendo a ellos para corregir esta situación. Por eso él comienza con este hermanos míos. Y aquí él como que une a todos en esta expresión. Y debemos recordar esto, ¿ah? Somos hermanos, ¿ya? La congregación, los creyentes, somos una familia espiritual, somos una familia espiritual. Entonces tenemos que considerar que estamos unidos en una versión más moderna, este mismo versículo. Esta es otra versión moderna de Dios habla hoy. Hermanos míos que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. No deben hacer discriminación. Como creyentes que son, habla él, como creyentes que son en nuestro glorioso, fíjese que Santiago usa esta expresión glorioso, eh, como se va a referir a los ricos, entonces él de inmediato pone a Jesucristo más glorioso que cualquier rico en la tierra, ¿ya? Por eso él hace esta aclaración, que creéis, ¿ya? O que son creyentes en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sean sin favoritismo a personas. Esto es importante, hermano. ¿Ah? Dios nunca hace acepción de personas. Nunca, nunca. Y es triste ver esta situación. Oye, lo único que pensaba mientras escribía estas expresiones de Santiago de la acepción de personas y pensé en esto porque hay iglesias que hacen culto solamente con pase de movilidad, pase verde, ¿ya? Y ahí se está haciendo una acepción, aunque obviamente no es en realidad el principio, esta llamada de atención es cuando por un favoritismo, ¿ya? En este tema del pase verde es por un asunto que ha pedido el gobierno, aunque, como debo, siempre le digo a los hermanos cuando me han preguntado, no hay ninguna obligación de vacunarse, ni ninguna orden del gobierno de vacunarse, ¿ya? Es voluntario y cada persona decide si lo hace o no lo hace. Y la verdad, nunca pregunto esto yo porque no es mi tema en realidad. Hay personas que no se vacunan por un problema de salud, por problemas de alergia, porque no quieren ser parte del experimento de estas vacunas que aún no están aprobadas totalmente, y otros por razones personales de las cuales no entro, ¿ya? Pero es complicado, ¿ah? Alguien me preguntaba a mí, no puedo hacer eso, no puedo decir, solamente pueden entrar, no. Entonces por eso hemos hecho esta inscripción para llegar al culto donde las personas interesadas y las que quieren estar, no es por una decisión mía, sino que los que quieren se inscriben, llenan el formulario y se inscriben al culto del día domingo. A propósito, a las 20:15 subiré el enlace, ya este día jueves, a las 20:15. Debo decirle, los dos últimos jueves, en 7 minutos, las personas ya han hecho uso de la cantidad disponible que hay para poder estar en el culto. Así que usted no debe esperar, un rato más lo hago, no, a las 8:30, a las 8:20, no. Sale, usted toma su celular y pone sus nombres en el formulario y lo envía y ahí aparece en una lista que empieza a llegar acá. Entonces, Dios no hace, ya esto debemos considerarlo siempre, Dios no hace acepción de personas. Y esto aparece en las escrituras, donde dice, por ejemplo, en Efesios 6:9, y vosotros, amos,
haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Para el Señor no hay acepción de personas. O sea, para el Señor aquí todo es igual, no hace una distinción. Entonces aquí se borra el término famoso que algunos hermanos o hermanas dicen, no, si yo soy regalón del Señor, jamás el Señor va a tener algún regalón porque Él no hace acepción de personas, ¿ya? Aunque a lo mejor usted lo dijo o lo cree o lo piensa, pero la Escritura nos muestra que no es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor recibe a todos, todos los que llegan. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, lo recibo, ya, lo recibo. Y la verdad que las personas deben saber que siempre el Señor les va a recibir, ¿ah? Tal como soy, dice un himno. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando usted llega a Cristo, ese tal como soy, después empieza a ser tratado por el Señor y usted pasa a ser una nueva criatura y el Señor le cambia. La gente dice, el Señor recibe a todos, sí, pero el Señor trata a todos. Y, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, Dios no hace acepción de personas, nosotros no debemos hacer acepción de personas. Santiago, luego de esto, pinta un cuadro ahí, nos muestra ya una manera de representar lo que él quiere decirnos. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y aquí hace esta descripción, ¿ya? ¿Sabe? En el tiempo antiguo, leía yo el comentario, en el tiempo antiguo los hombres ricos, adinerados, ¿ya? Eh, Ellos usaban todo lo visible. Los que eran ricos ostentaban con todas sus riquezas visiblemente. De hecho, leía yo un comentario allí donde decía que los hombres ricos se ponían un anillo en cada dedo, anillos de oro, ¿ya? Para mostrar su riqueza. Entonces, y su vestidura eran espléndidas. Usaban anillo en todos sus dedos y el vestuario era esplendoroso y notorio. Así que el que llegaba se le notaba que era rico. ¿Ah? Fíjese, la Dios habló ahí. Supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa y lo atienden bien y le dicen siéntate aquí en un buen lugar y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Entonces, esta distinción no debe hacer. Recuerde, los hombres que eran millonarios lo mostraban abiertamente y su vestuario hacía que fueran distintos, se distinguían de los demás. El mismo Jesús habló cuando cuenta esta parábola, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Los hombres adinerados mostraban realmente que ellos eran pudientes, ¿ya? Y, y debemos comprender que el Señor también hizo la diferencia eh, entre una persona que es adinerada y uno que no lo es. En Mateo 11:8 dice, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, los que son pudientes se les nota, ¿ya? Entonces, cuando Santiago está hablando de esta situación, de que va a la congregación un hombre adinerado, eh, es porque eso realmente, hermanos, estaba sucediendo. No es una imaginación de Santiago, es lo que realmente estaba sucediendo. Y sabe, Santiago usa la palabra que aquí aparece como congregación, ¿ya?
Porque si en vuestra congregación, dice ahí en el versículo que está al inicio, llega un hombre, aunque eh, esta palabra en realidad es sinagoge, que es sinagoga, ¿ya? ¿Y por qué? Porque al principio ellos se reunían en la sinagoga, aunque era una congregación cristiana. Recuerde que la sinagoga era donde se enseñaba eh, eh, el- la palabra de Dios, que ellos tenían allí los 5 primeros libros donde lo reiteraban, y los libros ahí como los salmos, y ellos ahí los enseñaban. Había un maestro en la sinagoga. Ese no era un lugar de sacrificio en la sinagoga, sino un lugar de enseñanza y de compartir lo que es la ley del Señor, la palabra de Dios, ya del Antiguo Testamento estamos hablando. Entonces, dice, si en la reunión y en la sinagoga era un lugar especial para escuchar, donde había lugares para sentarse y tenían lugar para poner los pies. Entonces, si llega el rico lo ponen en un buen lugar, pero al pobre lo sientan ahí en el estrado de mis pies o en el suelo, ¿ya? Entonces, eh, por eso Santiago hace esta aclaración y usa la palabra sinagoga en realidad, porque Santiago es el único, es el único en el Nuevo Testamento que mantiene el vínculo entre lo que es la sinagoga judía y la iglesia cristiana, ya que esto paulatinamente comenzaron a separarse en realidad estos conceptos, quedando solo la sinagoga para los temas de los judíos y la asamblea o la congregación o la iglesia, el término iglesia, se refiere a los llamados, y recuerdo que la palabra era una definición así como los llamados de afuera, ¿ah? Los llamados de afuera, la congregación de los llamados de afuera, eso es la iglesia, ¿ya? Porque nosotros veníamos del mundo. Entonces, luego esto se separó, ya la sinagoga era de los judíos y la iglesia era la congregación de creyentes en Cristo, y eran totalmente distintos, ya no estaban los símbolos de las ceremonias de los ritos judíos, aunque eh, en este tiempo hay algunas iglesias que son los mesiánicos, que están nuevamente volviendo a armar la sinagoga, ya siendo cristiano, pero usan los símbolos de la religión judía, la mesa de la propiciación, ya el lugar del incienso, este candelabro encendido, las tablas de la ley puestas allí, pero en realidad eso mucho tiempo ya se separó en la iglesia cristiana con la sinagoga. Amén. Seguimos. El versículo 3. Y miráis con agrado, recuerden que él hace esta figura de un hombre rico entrando y un hombre pobre. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Y me llama la atención que al rico, siéntate tú aquí, pero al pobre, estate tú allí. O sea, ni siquiera tratándolo de cerca, es como le dice, quédate por allá, no te acerques a mí, ¿ya? Así lo veo en realidad. Y esta descripción es un hecho real, que ya había sucedido en alguna congregación, y por eso Santiago tiene esta preocupación. Vamos a ver más adelante un versículo que dice que esto en verdad es así, ¿ah? Esta distinción eh, está claramente penalizado, hermano, en las escrituras. Pero mire, este mismo versículo la NTV lo traduce así: si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen tú puedes quedarte de pie allá o bien siéntate en el piso, esta es una distinción que está penalizada, como le decía yo, o este es hacer un favoritismo, ¿ya? Y hacer favoritismo, nos lleva a tener una posición de un mal juez en realidad, ¿ya? Fíjense que las escrituras dicen explícitamente, Deuteronomio 1:17, fíjese, no hagáis distinción de persona en el juicio, no hagáis distinción, hacia el pequeño como al grande oiréis. Le está diciendo a los que van a tomar los casos delicados y conflictos entre dos personas.
No hagáis distinción de personas en el juicio. Esto es para los que deben juzgar. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, o sea, ni que porque sea grande o porque tenga mucho dinero, porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Y ahí Moisés hablando respecto a cómo tratar los casos judiciales. Pero fíjese, no hagáis distinción, no hagáis distinción. Fíjese lo que dice Proverbio. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno, no es bueno. ¿Mm? Así que si cuando uno empieza a hacer distinción entre las personas es porque uno emite un juicio, ya a este le corresponde este, a este tiene que estar acá, uno se transforma en un juez y lamentablemente en un juez perverso, porque la palabra del Señor nos manda, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces hace poco lo hablaba yo ahí en una reunión, eh, a la gente le gusta más el texto, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces con eso es decir, nadie me tiene nada que decir. No, el Señor dijo, no juzguéis según las apariencias. O sea, no puedo juzgar de acuerdo a lo que yo miro externamente. Tengo que tener un buen juicio para juzgar. Juzgad con justo juicio. El mejor, la mejor forma de saber que estoy juzgando en justicia es cuando tengo la palabra de Dios delante de mí. Y puedo juzgar de acuerdo a la palabra de Dios lo que estén haciendo las personas. Entonces, si alguien está cometiendo un pecado, yo por medio de la palabra del Señor debo mostrarle y allí decirle cuál es el juicio de Dios contra alguna instancia o situación o decisión que esté tomando la persona. Cuando me preguntan a mí, oiga, ¿está bien esto? Yo les digo, mire, la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor a la que nosotros debemos confrontarnos. No es a lo que a mí se me ocurre, es la palabra del Señor. Amén. Así que no debemos hacer esta preferencia o este favoritismo, ¿ya? Vamos al al versículo 4. No hacéis, esta es la pregunta, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. No hacéis distinción entre vosotros mismos. Oiga, esto ha estado siempre en la iglesia. Recuerdo una vez un hermano me reclamaba, decía, usted pastor, usted tiene favoritos. Porque usted tiene favorito, usted tiene un grupo, hay algunos nomás que se reúnen y eso es pecado. Y yo recuerdo que le dije, pero hermano, le dije yo, pero obviamente que hay un grupo de hermanos que yo me acerco más porque son los que tienen más experiencia, me ayudan. Le dije yo, sí, pero ustedes son favoritos suyos. No, le dije yo, son los que yo me reúno. Me dijo, pero no es bíblico. Oiga, le dije yo, perdón, pero Jesús tenía 5.000, 7.000, los seguían, los alimentaba. Tenía un grupo de 70 y los de a 1.000 podían decir, ¡ay, a mí no me considera! Y los 70 estarían re bien, decían, en los 70, pero de los 70 tenía a 12 y los otros 70 decían, oiga, ¿y por qué tiene a esos 12 y por qué no nos tiene a todos nosotros ahí con usted? Y los 12, habían tres, Pedro, Juan y Jacob. Y el Señor ahí con los tres iba a orar, con los tres estuvo en el monte de la transfiguración. Entonces los dos te podían decir, claro, los regalones, los regalones. Yo le decía al hermano, el hermano me miraba, no, pero es la verdad. Entonces, pero, esto estaba relacionado en este caso con las decisiones, con a veces afinidad, pero no decir ustedes son mejores que los otros, ¿ya? Jesús nunca calificó a las personas según la apariencia, nunca, hasta los propios enemigos reconocieron que el Señor era totalmente imparcial. Sí, hasta los enemigos así lo reconocieron. Pero esta pregunta de Santiago, la NBV, la Nueva Biblia Viva, dice, ¿acaso no están ustedes favoreciendo más a unos que a otros y mostrando así las malas intenciones con las que juzgan? Oiga, imagínese.
esto favoreciendo a uno. Por eso le digo, esto es distinto, ¿ya? Es cuando uno dice, ya a ellos les voy a dar, a estos otros no. No, uno no debe ser así, debe ser igual con todos. Y por eso le decía, hasta los enemigos reconocieron que el Señor no se abanderizaba, sino que él sabía eh, cómo debían ser las cosas. Y fíjense que eh, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjense, ¿ah? Los que enviaron, ¿ah? Ya le dijeron para hacerle una pregunta, nosotros sabemos que tú eres imparcial. Tú no te vas fijando por lo que la gente muestra, por la apariencia. No, 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 no. Tú no lo haces así. Entonces, hermano, no debemos hacer menosprecio de alguna persona ni de todas las personas. No, 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 no. No debemos menospreciar a este ni a las personas en general. No debemos hacer. Porque si nosotros juzgamos, ¿m?, o menospreciamos, recuerde siempre que un día nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Y Pablo le dice a los romanos en el capítulo 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, hermano, al hacer una distinción o al menospreciar a alguien, nos hacemos inconsecuentes y nos presentamos como jueces perversos o malvados. Entonces, tengamos cuidado, en realidad, cómo nosotros estamos mostrando a Cristo, aún en esta convivencia que aunque es limitada, hermano, limitada, debemos nosotros saber que también en la forma de tratar a los demás estamos mostrando a Cristo. Entonces, usted debe ser un fiel representante de Cristo en este tiempo. Amén. Antes de terminar, quiero recordarle que a las 20:15 tenemos el enlace para que usted llene el formulario. El domingo habrá solamente el culto presencial a las 18:15. La escuela dominical no va a haber clase presencial, pero todas las clases se van a subir en la mañana grabadas, ya de niños, de preadolescentes, adolescentes, de jóvenes, de adultos, los discipulados, todo va a ser subido ahí en la mañana para que usted pueda verla en el horario que usted tenga disponible. Recuerde que el domingo es el día que se debe ir a votar, ya, aunque es voluntario, usted debe tomar esta decisión por la responsabilidad que nos acarrea esta situación. Amén. Y aprovecho de decirle que mañana viernes la clase de discipulado tiene una clase presencial en la iglesia, así que los hermanos que están en el discipulado de la escuela dominical eh, tienen que ahí hablar con los maestros, el hermano Enrique Bobadilla, el hermano Ricardo Arancibia, para ver cómo es la metodología de la inscripción o deben llegar y presentarse, pero bueno, ustedes conocen quiénes son los que están en la clase de discipulado y este día viernes a las 19 horas será ahí en la iglesia porque también los maestros quieren interactuar con los hermanos. Así que, bueno, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Eh, Continuaremos el próximo jueves con este hermoso tema respecto a lo que es el carácter cristiano en la convivencia con los hermanos. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias le damos por este tiempo que tenemos de escudriñar su palabra. Sé que los minutos, Señor, pasan demasiado rápido y yo pido que sea usted, oh Dios, el que se glorifique en cada uno de nosotros. Derrame de su gracia, de su bendición. Guíenos, Señor, en este tiempo y que todas las cosas están bajo su control. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor
le bendiga.